¿Sabías que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 48 millones de parejas y 146 millones de personas alrededor del mundo sufren de infertilidad? Si te gusta este tema y te llama la atención, te invito a que participe con nosotros en este video, Podcast UAB. Hoy vamos a tratar el tema sobre la infertilidad. Belker, nos cuenta un poco más sobre qué es la infertilidad. Así es, Philip. Mira, la infertilidad, de acuerdo a una autora que hemos encontrado, June Hunt, ella menciona que la infertilidad es la incapacidad de concebir o dar a luz a un hijo después de 1 o más años de relaciones sexuales. O también una opinión muy similar también menciona la Organización Mundial de la Salud y dice lo siguiente, que es la enfermedad del sistema reproductivo masculino que consiste en la imposibilidad de conseguir un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales habituales. O sea, la infertilidad es no poder concebir un hijo después de 1 año, por ejemplo, ¿no? Donde la pareja ha tenido intimidad y no ha podido, pues, concebir. Pero también hay dos tipos en sí de infertilidad, Philip. La infertilidad primaria, la que ya mencionamos, pero también existe, dice, la infertilidad secundaria. Y la infertilidad secundaria es casi similar, pero un poco diferente. ¿En qué sentido? La infertilidad secundaria es aquella donde ya una pareja ha tenido un hijo. Un ejemplo, en cualquier momento ya tuvo un hijo, pero después posiblemente de 1 año también que esta pareja ha tenido relaciones sin protección y no vuelven a concebir. Entonces allí estamos hablando de una infertilidad secundaria. Sí. Belker, también tiene mucha gente que hace la confusión con infertilidad y esterilidad, que no son la misma cosa. Por demás que se parezcan, no son la misma cosa. Para tú tener una idea, la infertilidad es reversible a través de medicamentos, de tratamiento con los doctores. Tú puedes revertir esta situación. Pero la doctora Hunch, ahí ella dice que la esterilidad es un caso irreversible. Cuando una persona es estéril, ella no puede concebir un hijo de ninguna manera. Mira qué interesante, no es la misma cosa. Claro, entonces ahí podemos ver que la infertilidad es un problema, podríamos decir, temporal, porque en algún momento puede haber un hijo, ¿verdad? Pero la esterilidad, entonces diríamos que es un problema ya eterno, podríamos decir así. Exacto, más o menos esto, porque la infertilidad a través de los tratamientos puede ser por varios factores que la persona no tenga hijos, por varios factores. Y vamos a citar algunos de los factores más adelante sobre cuál la persona no puede tener hijos. Pero cuando una persona tiene la esterilidad, sí, ya de ninguna manera puede tener un hijo. ¿Sabías que las personas que luchan contra la enfermedad de la infertilidad, estas personas también tienen algunas características en común? Belker, ¿nos puedes decir un poquito sobre las características de las mujeres que luchan contra esta enfermedad? Claro, Philip, hemos podido en la investigación, ¿verdad?, encontrar 7 características y queremos compartir brevemente con ustedes. Una de ellas dice que las personas que sufren con este tema tienen baja autoestima, tienen quizás en su relación de pareja, se sienten fracasadas como esposas. Número 3, algunas de ellas tienen un poco de ira, incluso no quizás contra su pareja, sino contra Dios, por el problema que están enfrentando. Otras tienen obsesión por embarazarse, se sienten solas y aisladas. Y las dos últimas son que quizás por su vida pasada también se sienten culpables. Y finalmente, se sienten incompletas o insatisfechas como mujer. Pero así como las mujeres tienen estas características, yo creo que los hombres también, ¿verdad, Philip? ¿O no? Exacto, los hombres también tienen. Una de las características de los hombres también es sentir vergüenza. Otra de las características también que él se siente como la mujer incompleto. Él quiere ser padre y no está siendo padre, entonces está se sintiendo incompleto. Mira también, los hombres se sienten menos hombres cuando intentan tener hijos y no pueden. Se sienten fracasados con su masculinidad. Estas son algunas de las características, Belker, que los hombres tienen. Así como las mujeres, su baja autoestima es gigantesca. Continuando, ¿verdad?, con este tema acerca de la infertilidad, también la Biblia no se queda callada, Philip.
la Biblia también habla acerca de este tema. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que aborda, ¿verdad?, muchas temáticas. Y hablando de la infertilidad, podemos ver que la Biblia menciona 4 historias, Philip, que hablan acerca de este tema. Cuéntanos algunas de ellas. Mira, luego al principio ahí de la Biblia, en Génesis 11:30, vemos la historia de Sara. Sara quería tener un hijo y pedía a Dios para tener un hijo. Y ella buscó maneras de tener este hijo, hasta mismo haciendo que con su sierva Claro. echase con su esposo para tener un hijo. Y han tenido un hijo ahí, ¿no? Claro, tuvieron un hijo. Sí, sí, pero no era el hijo que Dios pensaba para ellos. Pero vemos la historia que más adelante ahí, vemos que Sara concebe y da a luz a Isaac, a un hijo que Dios le había prometido a ella. Vemos también otras historias en la Biblia, ¿no? Claro, otra historia, Philip, es la que se encuentra en Génesis también, Génesis 29:31, y es la historia de Raquel. ¿A quién te hace acordar Raquel? Raquel tenía su hermana, sí, Lea. sí. Y Raquel también tenía este problema de infertilidad, no podía concebir hijos. Y el no tener hijos lo llevó a tener envidia, celos por su hermana. Y acá podemos ver, ¿no?, que a veces cuando uno tiene un problema de estos, puede actuar de una forma no correcta. Pero al final la historia también menciona que por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, esta mujer también logró sobrellevar este problema de la infertilidad y al final pudo también concebir un hijo, no solo un hijo, sino otros hijos más. Qué interesante. Tú también vas a ver aquí en la Biblia, si tú sigues en el Antiguo Testamento aún, tú ves la historia de Ana también. Ana, que es la mamá de Samuel, ¿no? Samuel, claro. La Ana ha ido al templo a pedir a Dios para tener un hijo. Y ella lloraba y clamaba a Dios para tener un hijo. Y ahí vemos que hasta mismo el profeta Elí pensó que ella estaba borracha, por tanto que esta mujer gritaba y pedía a Dios para tener un hijo. Ahí tú ves un poquito sobre cómo las mujeres sufren y los hombres también por no tener un hijo. Porque ahí ella lloraba porque ella quería tener un hijo. Pero no solo en el Antiguo Testamento vemos casos, ¿no ves? Claro. En el Nuevo Testamento también vemos algunos casos de personas que querían tener hijos, pero luchaban contra la infertilidad. Y esa historia, Philip, se encuentra en Lucas, capítulo 1, versículo 7, y ahí encontramos la historia de Elizabeth. Elizabeth también tuvo este problema de la infertilidad, y es interesante, Philip, acá la historia de Elizabeth. ¿Por qué? Porque el registro bíblico menciona que Elizabeth era una mujer correcta. ¿En qué sentido? No tenía un pasado quizás desastroso, por así decirlo, un pasado malo. Era una mujer, ¿cuál sería la palabra? Derecha y recta, ¿no? Pero sin embargo, pasó también por esta enfermedad. Y ahí podemos encontrar una lección corta, que la infertilidad no solo afecta quizás a las personas malas, sino también a las personas buenas. Pero la historia relata que gracias a la oración, gracias a la búsqueda de Dios, de Elizabeth, al confiar su problema en Dios, ella venció también este problema. Y al final de estas 4 historias, Philip, ¿cuál sería el consejo que podemos encontrar resumiendo? Yo he visto que todas estas historias, una cosa en común con ellas. Cuéntanos, ¿cuál es? Todas estas historias, las personas buscan a Dios. Es cierto, no buscan a Dios. Buscan a Dios, oran a Dios, claman a Dios. Personas buenas, personas que sirven al Señor. Y tú ves que muchas de las veces parecía que esas mujeres estaban iradas con Dios también, ¿no? Claro. Porque Dios no le daba el consentimiento de tener un hijo. Pero ellas seguían clamando y clamando a Dios. Y ahí que vemos que Dios opera el milagro. Si tú estás pasando por esa dificultad, clama al Señor. Él puede operar en su vida. Vimos que en la Biblia encontramos varias parejas que han tentado tener hijos, pero no han podido por un tiempo, pero Dios ha bendecido. Pero también hay una educadora adventista llamada Elena de White, que escribe un poco, algunos temas sobre la infertilidad, algunas citaciones. Belker, ¿puedes contar un poco de esas citaciones? Claro que sí. Ahora vamos a leer textualmente las citas y luego vamos a sacar algunas enseñanzas. Una de las citas que Elena de White, la educadora adventista, habla acerca de la infertilidad es la siguiente. Dice así: aquellos que por la providencia de Dios se les niega tener hijos deben considerarse como agentes de Él, escogidos para una obra especial, por así decirlo, teniendo el título de padre y madre de aquellos que necesitan cuidado, protección
y amor paterno y materno. Que los que no tienen hijos de su propia elección sean más ansiosos y sinceros en su amor por los niños arrojados en la calle, cuidándolos como si fuesen su propia carne y sangre. ¿Qué opinas, Philip? Mira, ahí yo veo que en este texto que él está diciendo de las personas que no tienen hijos, que él tiene una otra opción que es adoptar, ¿no? Claro. Porque tiene muchos niños que están pasando por dificultades y están en la calle, están en orfanatorios, y ahí veo que esta es una oportunidad para que esta persona que no ha tenido su propio hijo de sangre pueda ir y ayudar a un niño necesitado, una persona que necesite de amor y cuidado. Claro. Una cita muy similar dice así: si Dios te ha dado hijos, saca placer y gozo del cuidado paterno y materno de ellos. Mira lo siguiente: si no tienes hijos, hay otros que necesitan tu amor y que pueden ser más fácilmente llevados al Salvador por tu amoroso cuidado y atenciones. Ver que esto me hace recordar que una frase que un conocido decía, que a veces el hijo que no es tu hijo de sangre ¿Ya? te va a amar más que tu propio hijo de sangre. Interesante. Y ahí en esta situación tú ves un poquito de esto, porque esos niños, ellos están sedentos de amor, ellos necesitan un amor. Y cuando una pareja va y adopta un niño de este, ellos van a amar con todo su corazón, porque ellos saben que sus padres de verdad les han rechazado. A veces, ¿no? Claro. Entonces, esta persona querer ellos, mismo sin ser su sangre, esto hace con que ellos amen mucho más. Dos citas para ir concluyendo, ¿no?, con respecto a lo que menciona esta escritora, es la siguiente. Dice así: la infertilidad o la esterilidad no es un castigo divino ni una señal de desaprobación. La capacidad de tener hijos es una bendición, pero no define la valía de una persona. Dios tiene diferentes planes para cada individuo y la maternidad no es el único propósito en la vida. Hay una frase interesante al inicio, Philip. Sí, ahí tú ves que no es desaprobación, no es algo malo que una persona no tenga hijos, ¿no? Claro. Porque no es una desaprobación divina. Como tú ves en la Biblia que leemos anteriormente, ahí tú ves que son personas fieles a Dios, personas que sirven al Señor. Y tenían este problema. Sí, y tenían este problema, eran personas buenas, como hemos comentado, ¿no? Personas buenas. Entonces, esto no es un castigo divino. Esto que siempre tenemos que tener en mente. Si tú estás pasando por esto, siempre sepa que Dios te ama y esto no es un castigo de Él para usted. Y ya concluyendo, Philip, una cita que yo creo que es oportuna para nuestros amigos que nos están observando es la siguiente: aquellas personas que luchan con la infertilidad o esterilidad deben recordar que no están solas. Dios entiende su dolor y desea consolarlos. Pueden encontrar consuelo en su fe y en el amor y en apoyo de su comunidad. Mira, esto de la comunidad nos hace remitir a la iglesia también, ¿no? Claro. Porque la iglesia es nuestra comunidad, es nuestra familia también. Y si nosotros estamos pasando por estas situaciones, buscamos al Señor, vamos a los pies de Dios, llevamos nuestro problema a nuestra comunidad también, porque tu comunidad, tu iglesia te puede ayudar a través de oraciones, porque cuando más de una persona ora, el poder es más grandioso. Entonces podemos, como decía acá, ¿no?, si estás pasando por este problema, no estás sola. Tampoco es bueno quedarse callado, ¿no?, sino poder compartir, porque en las historias bíblicas, Philip, podemos ver que estas mujeres oraron, pero yo tengo la plena seguridad que ellas compartieron también con otras personas su problema, y por eso la oración siempre tiene poder. Entonces, aún más cuando son más oraciones, ¿no? Mucho más poder. Mucho más poder, ¿no? Así que estás pasando por esto, en primer lugar, recuerda que Dios está siempre contigo. Finalmente, queremos abordar algunos consejos, Philip, para las personas que están pasando por este problema. Y los consejos que queremos brindarte, queremos recordarte que son consejos también bíblicos. El número 1, concéntrese en edificar su matrimonio, Filipenses 2:2. Confiese sus temores y sentimientos que tiene hacia su pareja acerca de la infertilidad, Proverbios 24:26. Considere la adopción, Éxodo 2:10. Y por último, lleve su problema a Dios en oración, Filipenses 4:6. Aplique estos consejos y tenemos la plena seguridad, Filipe, que
el Señor va a obrar en su situación. Amigo Belker, amigo de la casa, estamos llegando al final de este podcast. Amigo, para terminar, quería hablar un poquito sobre que hemos tentado hablar sobre la infertilidad, pero no abordamos todo el tema. Claro. Es un tema bien extenso, ¿no? Pero tenemos algunos autores aquí, algunas personas que hablan, algunos expertos, ¿no? Sobre esto, y el más experto de todos, la palabra de Dios, ¿no? Hablando sobre la infertilidad. Y una de las cosas que no podría dejar de hablar, si tú pasas por este problema, si algún familiar tuyo pasa por este problema de la infertilidad, sepa que Dios sabe todo. Dios sabe todo. Entonces entregue en las manos de Dios. Ore a Dios, busque a Dios y tengo certeza que Él va a operar el mejor para ti. Así que eso ha sido un gusto, Philly, compartir esta temática contigo y nos encontramos en una próxima oportunidad. Un gusto, Belker. Nos vemos. Podcast UAB.